Insisto con mi postura de que el FMI está regalado. Nadie gana una elección prometiendo ajustar. El Banco Central está llorando. Nuestro peso está llorando. Van a militar a Massa, me muero. Sería tremendo. Pero es lo que vos dijiste. Vos recién dijiste, sería una elección que va muy al centro. Pero en realidad no va al centro. Es una elección que va a la derecha. Si ellos confluyen y gana, por ejemplo, Massa, sí, que evita que no choquen en 3 meses. No sé. Pero si somos los mejores alumnos del Fondo Monetario, o sea, no solo cumplimos la meta, sobrecumplimos. Sí, las deducciones. Dios, hay algo que no sea beneficioso para la gente que tiene mucha guita, me pone mal. Así son los incentivos. Están alineados no en siempre. ese Ojalá no nos equivoquemos. Yo deseo profundamente que nos equivoquemos y que veamos este video en unos meses y digamos, ay, qué malos que fuimos. Hola a todos, todas y todes. Hemos vuelto en el 2023 porque tenemos muchas cosas para decir sobre esta economía, sobre esta actualidad, sobre este hermoso país que es la Argentina. Y sobre todo hemos vuelto porque volvió Gonza. Porque volví, claro, me tomé unas vacaciones un poco más largas. En realidad estuve en el sur un tiempo laburando, otro tiempo de vacaciones. No coincidimos con las vacaciones, pero bueno. No hay que justificarse por tomarse vacaciones. Está bien tomarse vacaciones. Hay gente que puede y recorre el sur y se va a Chile. Y bueno, otros no. Unos pocos días. Pero bueno, en el medio pasaron algunas cosas, ¿no? Un par de cositas. Vamos a estar hablando de la inflación, del dólar, de los salarios, de las reservas en el Banco Central. Sí, de los salarios que pasaron y los que vienen. Porque ahora se viene la apertura de paritarias para este año, a ver cómo están esas negociaciones. De la actividad económica. La actividad económica, que hay muchos datos que pasaron en estas semanas en donde nosotros no charlamos en este lugar porque Cande tiene trabajo nuevo, que podría tirar su chivo en algún momento si quiere. Así que si me ven medio cansada, claro, porque me levanto muy temprano. Pero ella está más que nunca con toda la data al día, está con la discusión de la actualidad, con todo el debate cotidiano, cuando yo acabo de llegar de vacaciones, ella estuvo estas 2 semanas que yo estuve de vacaciones trabajando, así que se van a dar cuenta que ella está al día. Afilada, chiquito, afilada. ¿Cuánto está el dólar? Vamos con eso. 3.79 hoy. Hoy miércoles. Sí, mañana el que compró a 3.87. Sí. No, igual, si querés arrancamos con ese tema, está medio, lo que dicen las fuentes del mercado, es que está atrasado en términos de la evolución de la inflación, ¿no? En el año pasado, que fue 94,8, cerró 2022, sí. El dólar aumentó menos del 67%, entonces le queda todavía esa brecha para aumentar. También, porque eso se dice como un dato aislado, hay muchos precios que están atrasados en relación a esa inflación del 94,8%, para decir algo, los salarios, ¿no? O sea, que tanto la gente tiene el poder de compra, ese poder de fuego para dolarizarse, ¿no? Sobre todo los salarios, ¿no? Hay otras variables como las tarifas, por ejemplo, ¿no? De luz y de gas que están aumentando, depende para quién, hay sectores, ¿no? Que seguramente lo vayamos charlando en la medida que, en las próximas semanas cuando hayan aumentos mayores, pero hay otras variables además del salario que están atrasadas. Lo que quiere decir que estén atrasadas es con respecto a la inflación, ¿no? Que la inflación es un índice general que toma un promedio de distintos bienes y servicios que nosotros consumimos, los minoristas, nosotros como personas cuando vamos al supermercado o al almacén o lo que sea, y cuando uno hace la comparación entre ese dato de inflación y el resto de los datos de las variables que hay en la economía, como por ejemplo el dólar, se dice que está atrasado porque al tener esta, como le decimos los economistas, la nominalidad, que muchas veces no se entiende qué quiere decir. Que no te mate la nominalidad. Que es esto de que como aumentan los precios todos los meses, muchas semanas, aumentan los precios de forma distorsionada, algunos más que otros, como decía recién Cande. Bueno, esa nominalidad, eso de que los números uno no sepa bien hacia dónde van a ir, que todo el tiempo están aumentando, bueno, genera estas distorsiones en donde hay cosas que aumentan más que otras y eso hace de que el dólar esté atrasado con respecto al número de la inflación. Entonces, si uno aspira, pongamos en un escenario hacia un equilibrio, hacia una normalidad, aspiraría que más o menos todas las variables vayan en el mismo sentido y confluyan de alguna forma a este número de la inflación, ¿no? Por eso el atraso. Sí, y también sumo algo que es importante porque que no nos mate la nominalidad. Se hablaba cuando el dólar blue llegó a los 387, se decía, bueno, al final García Moritán, el marido de Pampita, mejor conocido como el marido de Pampita, al final tenía razón cuando vaticinaba ese dólar a 400 pesos, pero hay que ver el momento en el que se dijo eso, ¿no? Porque justamente la nominalidad es decir,
$1 a 400 pesos, ¿es un montón? Bueno, es un montón también un país con 94,8% de inflación. Y hay una inflación que obviamente la Argentina es mucho más profunda, pero fue un año inflacionario para todo el mundo. Entonces también hay que tener en cuenta ese contexto internacional donde se movieron muchos precios, sobre todo los precios de logística, de fletes, de comercio internacional. Entonces hay que hacer un análisis un poco más profundo y no quedarnos solo en ese número. Aunque obviamente ojalá que no llegue a 400, claro, porque igual va a afectar a los precios, porque siempre afecta a los precios. Y es como la espiral, ¿no? Que uno retroalimenta al otro, pero... Son los círculos del infierno, en realidad. Sí. Pero sumando a lo que decía Cande, que es muy importante por ahí para cuando uno se lleva por ahí, se deja llevar por el titular o le aparece la placa en Instagram o en Twitter que dice nuevo récord del dólar, 400 pesos, pongámosle, en algunas semanas. Entonces es un número redondo, un número muy grande que nunca había tocado, pero si uno mira un poquito más fino con lo que mencionaba recién Cande, tiene que ver con que es un récord pero nominal, ¿no? El número es alto, si uno lo mira en abstracto, sin compararlo con otro, uno se asusta, pero si después mira la evolución del resto de las variables, bueno, sí está subiendo, pero no está subiendo tanto como el resto de las cosas, entonces ahí es donde uno puede mirar, si se quiere de alguna forma un poco más general, más abarcativa, puede sacar algunas conclusiones un poco más en frío que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se van moviendo las distintas variables, qué variable empuja cuál, sí, cuáles son las más atrasadas. También no todo aumentó por debajo de la inflación. De hecho, ahora en febrero arranca con este aumento de las prepagas, que las prepagas aumentaron 113% en 2022, claro. O sea, 18 puntos por encima de la inflación general. Y las prepagas, ahí hay una discusión que yo tampoco la tengo resuelta, porque uno dice, bueno, las prepagas no es que todo el mundo tiene prepagas. Digo, hay gente que accede al servicio público de salud, hay gente que tiene obras sociales, que manejan un universo bastante grande del mundo de salud, y después están las personas que tienen prepagas, que se supone que son todas personas clase media, media acomodada, que pagan un extra o tienen un trabajo que directamente les deriva, ¿no? esos aportes. Entonces, en algún punto está esa discusión de, bueno, sí, se les fue más de la inflación, pero ¿a qué bolsillos fueron? Claro. Ahí, si quiere, ¿quién está atrás? No se la picanteo porque puedo, o sea, no lo tengo resuelto y además yo pago prepaga, entonces me afecta. Claro, pero a ver, veamos, por ejemplo, no sé bien a dónde apuntás, pero creo que podría ir del lado de que, por ejemplo, las prepagas están muy concentradas en 3, 4, 5 empresas, ¿no? Muy grandes. Sí. Y si uno mira lo que fueron la evolución también en términos generales, así como uno mide la inflación, podría medir cómo evolucionaron los márgenes brutos empresariales, ¿no? Que se hace. ¿Estás pidiendo que abran los libros? Los márgenes brutos empresariales es algo que hace el INDEC, pero que quiere decir las ganancias de las empresas cuando uno desconta la inflación y los costos, ¿no? Entonces, sí, cuánto le queda por las ventas de bienes y servicios, en este caso de los servicios. En general, lo que vino ocurriendo desde la salida de la pandemia, o desde la reapertura de la economía desde la pandemia, en que todos esos márgenes se vienen agrandando, ¿no? Y es algo que hablamos durante el año pasado en algunos capítulos de Decimos Cosas, donde hasta el propio viceministro de Economía, Rubinstein, había hecho una conferencia en el Congreso en donde había dicho esto, ¿no? Lo que decía Cande hace un rato, de que el salario es una variable que está muy atrasada con respecto al resto. Es que nadie no te va a decir que el salario es atrasado. Claro. O sea, todos sabemos que el salario es atrasado. Pero hay una contraparte que muchas veces no se ve como una contraparte, que es que las empresas, particularmente las empresas más grandes, como pueden ser las prepagas, pero hay muchas de las 500 empresas más grandes que por ahí también, yendo a las estadísticas, es lo que releva el INDEC muchas veces, toma 500, pero bueno, las más grandes vienen aumentando su margen de ganancia en estos últimos 2 años, particularmente el 21 y el 22. Entonces, nunca o muy pocas veces se ve en la discusión cotidiana, si se quiere, de los diarios o lo que sea, cuál es la contraparte de esta caída del salario, ¿no? Que sí, tiene que ver con un aumento en los márgenes de ganancia de las empresas. Y en contraposición también por ahí con empresarios más chiquitos, digo, más pymes, que se ven más afectados también por la caída del consumo local, ¿no? Porque ya estamos hablando de esta actividad de que empieza a frenarse. Lo hablábamos antes, que no es que podemos hablar de una recesión económica porque todavía faltan meses para poder hablar de una recesión económica, pero sí hay un freno en la actividad, y ese freno en la actividad sí impacta en quienes se dedican exclusivamente al consumo interno de una manera más chica, porque obviamente que las alimentarias no entran en esto de que van a perder, ¿no? Pero sí, como se empieza a frenar ese circuito, incluso para los pequeños, para las pymes, diríamos.
Claro, sí, que en general es lo que ocurre en estos ciclos, ¿no?, de la economía argentina cuando se frena, cuando no hay más dólares, ¿no? Sí, pero el ciclo expansivo, ¿cuándo fue? Porque es esto, Bueno, vemos lo del claro. salario hace 5 años que está cayendo el salario, amigo. Entonces, como, ¿en qué momento el ciclo es expansivo? Bueno, pero lo fue en estos 2 últimos años, la economía creció, ¿cuánto? El 9% en el 2021, este año casi el 5%. ¿Cuánto fue año el pasado. superávit de 2021 que habían sido 30.000 millones? ¿De dólares? Sí. Era un poco más extendido, eran desde que asumió Alberto Fernández hasta Sí. los primeros meses del año pasado, habían más de 30.000 millones de dólares de superávit comercial, Bien. es decir, de ventas al exterior por sobre. ¿Quién se benefició con eso? Y las empresas que aumentaron sus márgenes brutos. Está bueno. Está bueno Empresariales eso. Está que bueno el repagaron ciclo su deuda. expansivo. La revivimos, ¿eh? Y que pagaron deuda privada, ¿no?, que ellos habían contraído durante el macrismo con esos mismos dólares. Después los usaron para pagar la deuda, un dólar que, como decíamos recién, sobre todo el dólar oficial está atrasado frente al resto de las variables. No me quiero indignar porque si no esto va a pasar a ser, en vez de decimos cosas, una charla de bar con 2 personas indignadas Bueno, está bien. con este gobierno, con esta realidad latinoamericana en este mundo muy complejo. Pero es muy difícil pensar también, y para traer un poco el elefante en la habitación del 2023, que son las elecciones, como es muy difícil pensar que con todas estas variables negativas para la mayoría de la población, porque digo, está bien estas 500 empresas, lo que sea, pero en términos de grupos poblacionales son grupos muy chiquitos Y que muchos hasta viven en Uruguay. y que muchos no residen en Argentina, como en qué momento esto se revierte, porque estamos en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional, estamos en el marco de un año mucho más recesivo que el anterior y de caída de la actividad económica dentro del propio presupuesto, o sea, y dentro de las proyecciones del Fondo Monetario. Entonces, ¿en qué momento la gente va a votar a este gobierno? Y lo digo con miedo de ver a la oposición, una oposición no solo que es la que trajo al FMI en primer momento, sino una oposición más radicalizada en su derecha. No es que dice, bueno, no, estuvimos mal cuando gobernamos porque la gente perdió, entonces vamos a hacer las cosas distintas. No, lo que dicen es, vamos a hacer todo más rápido. Y con eso van a ganar votos. O sea, es como muy... te van a cabecear una bala, para ser completamente honesta. Hay que ver, o sea, ahí con todo lo que dijiste hay muchas cosas, creo, para hablar. Hay una que a vos nunca te cae bien cuando la digo, pero es algo que, por ejemplo, cuando Cande dice que la oposición, particularmente Juntos por el Cambio, pero también la oposición de Juntos Milei, por el cargo. ejemplo, que hacen campaña diciendo que van a ajustar y se pelean Sí. por ver quién va a hacer el ajuste más fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué dice Durán Barba? Que es el, No está más Durán Barba, la No, no sé, que es fue el creador de Macri, ¿no? Y que le hizo ganar muchas El elecciones. creador de Macri. El Y creador más o de menos, Macri sí. fue De la Franco selección. y Claro, bueno. Pero como político, digo, como... y el Estado argentino que pagó la deuda de su familia. Es cierto, pero digo como una imagen política. Él dice, nunca en la historia de todas las elecciones que yo estudié, porque se dedica a eso, nadie ganó una elección prometiendo ajustar, prometiendo recortarle el bolsillo a la gente. Entonces como que pone en duda también lo cual no quiere decir que él esté a favor, por ejemplo, de que ajusten, sino cómo orientar la campaña electoral, ¿no? Pero más allá de eso... Pero están haciendo campaña electoral con Sí, eso. obvio, o sea, obvio, es por un eso- hecho de la realidad que están Lógico, diciendo como, sí, bueno, sí. todo lo que podamos recortar lo vamos a recortar. Sí, sí, por eso es llamativo. O sea, digo, para nosotros es recontra re loco, llamativo. pero digo, hasta Durán Barba dice, ojo que no se pasen de rosca, ¿no? Pero también con lo que tenía que ver que vos decías al principio de quién va a votar este gobierno, por ejemplo, quién va a Sí. votar al frente de todos. Bueno, hay que ver a qué gobierno, qué frente de todos, Sí, ¿no? qué candidatos, ¿no? Claro. Como que todavía no hay candidatos. Si la economía se mantiene en esta estabilidad, por más que sea mala, digamos, por más que uno pierda poder adquisitivo, hay como una idea de estabilidad en ese malestar, no sé cómo explicarlo, pero es como, bueno, estamos cada vez un poco peor. Y nos acostumbramos. Sí, y en algún punto, digo, con todo lo que fue julio del año pasado, cuando se fue Guzmán y hubo como un momento así que nadie sabía bien hacia dónde se podía ir, creo que hay una evaluación, una valoración muy positiva de la estabilidad. Entonces, por más que estemos cada vez peor, Estamos mal, pero podríamos estar peor. es eso. Entonces yo creo que si Massa logra mantener esto, que igual no es sencillo porque es como que suenan las alarmas todo el tiempo. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Ahora hablamos de eso, pero digo, si llega a mantener esa estabilidad, ese equilibrio inestable, diríamos, yo creo que puede ser, o sea, todo indica que sería candidato. Claro.
depende quién lo perciba de esa forma, ¿no? Porque el tema es que eso lo percibe los grandes empresarios, ¿no? O las empresas. Me está sonando el Telegram, cosa que creo que se va a escuchar. Decían, ¿qué es eso? ¿Hay un problema con la grabación? No sé si capaz que no se escucha. Bueno, después lo vemos. El punto es que ¿quién tiene esa percepción, no? La gente que cobra un salario y cada vez cada vez le alcanza para menos. 5 años seguidos de que cada vez el sueldo nos alcance para menos. O son los empresarios que siguen ganando plata, aunque los márgenes aumentaron mucho, ahora se están achicando un poco, pero que la estabilidad y todas estas zanahorias que le está dando Massa, de las que hablamos el año pasado y ahora por ahí podemos seguir hablando, a los empresarios, la estabilidad y las zanahorias y toda esta política un poco más estable, los beneficia a ellos para poder continuar con esta acumulación, ¿no? Con este esquema de... Pero eso no gana elecciones. No, pero por eso. Entonces, lo que vos decís, yo acuerdo que está como esa sensación de que si Massa mantiene esto más o menos estable, podría llegar, bueno, pero ¿en quién está esa sensación? En el círculo rojo, me parece. No es solo el círculo rojo. O sea, vivimos... Julio del año pasado fue... Sí. Hubo locales cerrados. Claro. Hace mucho que no vivíamos locales cerrados porque no sabían qué precio poner. Y había una inestabilidad generalizada donde la gente quería como, bueno, pará. Claro. O sea, como bancame todo esto, no estoy para un estallido. Es cierto que igual no es que está todo calmo porque los movimientos sociales, se vieron muy perjudicados y se creía que el año pasado les iban a dar más a fin de año con toda la pérdida que hubo y de hecho el gobierno eligió sobrecumplir la meta con el Fondo Monetario que darle un bono. Berco siempre dice eso, ¿no? Como darle el bono de 45.000 pesos a los que cobran potenciar trabajo. Sí, pero... Y que pasen unas fiestas un poco más... Claro, pero digo, o sea, cosas. Alguien cuando nosotros vamos a votar, por ejemplo, le vamos a valorar a Massa que por lo menos no chocó todo y no vivimos No, yo no voy a votar a Massa. Pero por eso, entonces, o sea, ¿quién valoraría eso en lugar de votar a un opositor o a alguien que no haya formado parte de toda esta decadencia, ¿no? Pasa allá de que, bueno, lo mismo fue, o incluso, depende cómo uno lo mire, también fue muy mal el gobierno de Macri, ¿no? El gobierno de Macri en términos económicos fue muy malo. Fue muy mal y tampoco le fue tan mal en las elecciones lo malo que fue. Claro. Digamos, 2018-2019 fue un caos y fue un caos muy inestable. O sea, muchas corridas cambiarias, como un momento donde ya peligraba todo el sistema como tal. Y no le fue tan mal en las elecciones. Claro. No, obvio. Y ahora, entonces, el problema es a quién uno va a poder votar. Por ejemplo, no se sabe si Macri se va a presentar o no, si Larreta se va a presentar contra Bullrich o no, y dentro del Frente de Todos si se va a presentar, no sé, Guado de Pedro o Máximo Kirchner, supongamos, así como... No se va a presentar. No, pero digo... Grabois. O Massa, Grabois, o el mismo la reelección de Alberto, por ejemplo. Entonces, tenemos... pero eso es lo que está defendiendo en estos días. Entonces, por ejemplo, si se presenta Massa y se presenta... Guado o lo que sea, ¿no? Sí. Se van a presentar en una paso entre ellos dos a ver quién es el candidato a las generales y después, por ejemplo, si ganan, ¿cómo gobiernan? Va a ser el mismo problema que ahora. Si Guado, por ejemplo, Máximo Kirchner, que es de la misma agrupación... ¿Vos decís un Massa presidente, Guado vice? No, digo que pueden llegar a competir en paso entre ellos. Okay. O incluso, y sería peor incluso si es Massa presidente Guado vice, por ejemplo, Máximo Kirchner que dice hay que renegociar el acuerdo con el FMI, hay que reestructurar de vuelta la deuda. Y sí, Massa pero tenemos una foto contrario. de ayer con Massa, Máximo, Guado, Kicillof, o sea, con todo el frente PJ bonaerense y Massa ahí, que lo gracioso es que es el único que tiene corbata, como que es el único serio de la foto. Porque venía a laburar. Porque venía a darle los beneficios fiscales al campo. Entonces digo, por más que en lo concreto, en el contenido, digan cosas distintas, porque Massa siempre estuvo a favor del Fondo Monetario y Máximo, en principio, podríamos decir que siempre estuvo en contra, porque de hecho no votó el acuerdo. Bueno, aceptame eso. De todas maneras, van juntos. No sabemos si van a ir juntos, es muy difícil. Está bien, pero anda a sacarle una foto a Máximo con Alberto. No, sí, está bien, pero bueno, ese es un juego más de lo chiquito. Faltan algunos meses para ver quién... ¿Cómo de lo chiquito? Es la mesa del PJ bonaerense. Estaba Insaurralde también. Estaba en un montón de lo chiquito de las candidaturas, pero no de lo general. ¿Qué van a hacer con el FMI? ¿Qué va a pasar con la deuda? ¿Cómo van a frenar la inflación? Los problemas que tenemos nosotros en Argentina. Bueno, pero nadie plantea dentro del Frente de Todos realmente cortar con el Fondo Monetario. No, nadie pero plantear una renegociación, por ejemplo. Sí.
Light. Bueno, pero de una manera muy light. O sea, Está se bien. plantea así, Obvio, se plantea obvio. de una manera muy light. No hay una propuesta real que diga, bueno, Seguro. no vamos a pagarle al fondo y vamos a hacer una resistencia de los países No, endeudados con el norte global. De hecho, y lo podrían haber planteado el año pasado, cuando en el marco de la negociación, o antes, durante la negociación, haber planteado cuál era la alternativa y no lo hicieron. Digo, Máximo Kirchner, la Cámpora, etc. A lo que voy es que si hay diferencias entre, que hubo históricamente, ¿no? Entre Massa, es la derecha del Frente de Todos, Sí. y el cristinismo, el kirchnerismo sería la izquierda del Frente de Todos. Entonces, ¿cómo eso confluye? Es que no pasa nada. Otra Gonzo. vez en una nueva candidatura. Pueden confluir, pero si ellos confluyen y gana, por ejemplo, Massa, Sí. ¿qué evita que no choquen en 3 meses? No sé, pero también siento que caemos en este juego que es que obviamente a mí digo, todo lo que sea elecciones porque siento que falta un montón, Claro, pero a la claro. vez es ya. Y a la vez falta lo que haga Cristina, porque siempre lo que haga Cristina es patear el tablero y te redibuja todo el esquema. Entonces para mí hay, por ahí hay alguna esperanza mía que dice, bueno, va a haber algo ahí que no estamos viendo y que va a resolver todo esto de alguna manera. Pero a la vez falta mucho para eso. Entonces como que, y ahí volvemos un poco a los temas del principio, ¿no? Como cuál es la luz, o sea, ¿qué podría ser ese salvavidas de acá hasta agosto de este año? Porque se ve muy complejo todo, realmente. O sea, ahora en febrero, ¿no? Están los pagos al Fondo Monetario. Hoy es miércoles. Mañana sale el otro pago. ¿Era el lunes jueves o lunes miércoles? Bueno, no importa. Esta semana 1.400 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Las reservas Se van. lloran. El Banco Central está llorando. Nuestro peso está llorando. Tiene que entrar la plata del fondo a fines de marzo. O sea, ¿qué se hace de acá hasta fines de marzo? No, pero además la plata del fondo no sirve para nada, porque es solamente para después pagar deuda y no se puede usar para otra cosa. O sea, es el maquillaje de las reservas. Es lo Son concreto. asientos contables. Claro, bueno. No, es plata que entra y que sale, no sirve igual. Todo no sirve, todo lo que sea dólares que entran sirven. Pero Pero al mismo tiempo, por ejemplo, los intereses al FMI sí salen de las reservas. O sea, lo que el FMI refinancia es el capital, que es lo que entra. está bien, pero a lo que quiero ir y a lo que que quiero que me estamos- digas es que hay muchos conflictos en el ahora. De hecho, en febrero, que es un mes que tradicionalmente tiene una inflación baja, porque es más corto, no, y porque digo, no es estacionalmente particularmente alto, y este febrero va a ser muy alto porque hay muchos aumentos en servicios que son regulados, o sea, que define el Estado. Prepagas, combustibles, tarifas. ¿Qué más? ¿Qué me falta? Bueno, transporte para el AMBA. Sí. Y los combustibles están aumentando 3,8, 4 todos los meses. Bueno, entonces digo, como un montón de cosas que regula el propio gobierno y que va a hacer que febrero sea alto. Marzo es un mes que sí tiene estacionalidad más alta. O sea, marzo suele ser un mes donde la inflación es más alta. Y ya estamos, no sabemos la inflación de enero, pero se estima que va a ser 5,5 por ahí. O sea, que va a redondear eso y que va a ser más alta que la de diciembre, que es lo importante. Entonces, ¿hasta dónde se puede mantener este equilibrio inestable con inflaciones que de repente, en vez del 3 que prometía Massa en abril, tengan un 6 adelante? Bueno, entonces no querés hablar de lo más general de la elección. Y vamos. No quiero hablar de la elección No, hasta está abril, bien. no quiero hablar de las elecciones. No, está bien, porque además dentro de lo que es la cotidianidad un poco... No, es lo que va a resolver finalmente qué pasa en Argentina, pero creo que ¿Cristina? no, lo que vaya a pasar, por ejemplo, lo que decías vos al principio de que si Massa mantenía más o menos la estabilidad, podía Sí. llegar con chances. Bueno, si la inflación, como vos decís, va a dar este mes que terminó ayer, enero, por encima del 5,5 alrededor Sí. de eso, quiere decir que ya vamos 2 meses donde la inflación sube con respecto al mes anterior, que Sí. era lo contrario a lo que planteaba Massa como su plan de 4x4 para llegar a un 4% en marzo, abril. Bueno, se estaría cayendo, ¿no? Incluso con hoy habíamos visto a Álvarez Agis, que estuvo en una entrevista que decía que febrero iba a dar 6. ¿Cómo escuchamos los economistas Sus- Álvarez Agis? Es Sí. increíble. Es como... Tiene un poder, no sé, entiendo. Es divertido. Sí, habla bien. Entonces, digo, ese era el principal atributo de Massa, ¿no? La estabilidad y un sendero decreciente de la inflación. Bueno, ¿qué pasó? Podemos discutir, ¿no? Que por qué la inflación se está retomando de vuelta para arriba. En parte, como vos decías, porque hay muchos regulados, hay muchos aumentos que establece el gobierno que están subiendo. Por otro lado, tuvimos la suba del dólar, que muchas veces, por más que
la mayoría de los precios en Argentina rigen por el dólar oficial. Igual el dólar oficial también está subiendo, porque Sí, hay sí. O sea, las devaluaciones diarias son muy grandes desde que está Massa. Claro, pero no tan grandes como en septiembre-octubre, ¿no? Sí. Más cercano del 5 estaban ahora. No lo miré ahora esta semana, pero venía estando más cerca del 5. Sí, estuve de vacaciones. Estaba más cerca del 5 mensual, ¿no? El dólar sube un poquito todos los días, el oficial, y estaba alrededor de eso. Pero bueno, con todo el problema que hubo con las importaciones, etcétera, llevó a que este programa de precios justos de Massa tenga este sendero, en teoría, decreciente de la inflación, a cambio de darle dólares a las empresas para que puedan importar. Bueno, sí, como decía Cande recién, hay cada vez menos reservas, no se sabe dónde van a entrar nuevos dólares para las reservas. Hay algunos rumores como un repo en Estados Unidos. No, y está el acuerdo con Brasil también, claro, como para importar directamente. Sí. Que financiado, pase, como patear un poco la pelota para adelante. No está mal eso. Pero eventualmente lo que va a terminar pasando va a ser lo del dólar soja 3, ¿no? Que también lo charlamos el año pasado. Sí, eso ya se sabe. Claro, eso va a ser lo que le vaya a dar a ir a las reservas eventualmente. El punto es que en el medio, como vemos, la inflación está retomando de vuelta un ritmo más alto del que venía en los últimos meses del año pasado. Entonces eso le quita un poco de credibilidad a Massa para contener las variables económicas y entre ellas al dólar, ¿no? Y acá se retroalimenta esto, ¿no? Si aumentó el dólar un poco más fuerte de lo que vino haciendo durante todo el año pasado, durante el verano, eso puede haber sido un factor importante para que suban el resto de los precios, porque, bueno, se ve estabilidad de las reservas y esto de que hay muchas importaciones frenadas y que los importadores no pueden traer insumos y que ahora incluso se está avanzando para que se les permita a los importadores pagar importaciones con sus propios dólares. Sí. Entonces los tipos podrían ir al blue y usar esos dólares para comprarlo, lo cual les lleva más demanda al blue, sumado, por ejemplo, a lo que vos habías traído acá el año pasado, de que con la medida de los turistas, ¿te acordás de que los turistas extranjeros cuando vienen acá usan la tarjeta, pueden usar la tarjeta de crédito y se le liquidan los consumos al dólar MEP? Eso lleva mucha menos oferta para el dólar blue, lo cual se afecta bastante, ¿no? Si uno lee a los periodistas que siguen un poco ese mercado, el mercado ilegal, eso afectó mucho. Entonces, bueno, hay toda una conjunción de factores que llevan a que se retroalimente de vuelta. Y también afectó, y ahora de nuevo, ¿no? Porque se está a 3.79, que el dólar blue esté más abajo del dólar tarjeta, claro, el dólar de más de $300. Bueno, si vos gastaste más de $300, tenés incentivos económicos para irte al mercado ilegal, comprar el billete y pagar la tarjeta con el billete sin pagar los impuestos. Entonces, como en términos de pura lógica económica, más allá de que sea legal o ilegal, tenés incentivos a ir a presionar ese mercado. Claro. O sea, el piso tendría sentido que sea el dólar tarjeta. Claro. No el solidario ya. Sí. Más allá de que el dólar tarjeta, para la gente que tiene mucha guita y paga impuestos a las ganancias y bienes personales, le conviene mucho más usar la tarjeta porque después descuenta esos impuestos y le queda un dólar real mucho más barato cuando hace todas las deducciones. Dios, hay algo que no sea beneficioso para la gente que tiene mucha guita, me pone mal. Así son los incentivos. Están alineados no siempre, no siempre, Gonza, no siempre. Pero en el capitalismo los incentivos tienen que estar alineados para ganar plata. Qué pesado. Es lógico, es la lógica capitalista, tiene mucho sentido que sea así. Pero bueno, entonces la cuestión, como vos decías, es ¿cómo vamos a hacer en los próximos meses, por ejemplo, para llegar a abril, que sería el próximo dólar soja? Sí, que sería cuando hay cosecha, ¿no? Que sería cuando entran dólares, entonces ahí como que todos nos relajamos y decimos, bueno, ya llegamos. ¿Cómo llegamos a abril? Esa es la pregunta. Y el problema es que además este año como que las expectativas también tiran un poco para abajo, más allá de este veranito de Massa, ¿no? De expectativas, querés apagar el aire, de expectativas renovadas. Digo, con la sequía particularmente, y con el dólar soja. Hablamos de la sequía todavía. Creo que sumado a la sequía con el dólar soja 1 y 2 del año pasado, lleva a que las expectativas de que van a entrar dólares sea un poco más baja. Digo, por un lado la sequía, porque la cosecha va a ser peor que en años anteriores y va a ser históricamente muy mala, parece, que se vio con el trigo, que no entraron muchos dólares por el trigo. No, enero fue el peor mes, no me acuerdo cuántos años, pero se estimaba menos de $1.000 millones que habían entrado. Sí, 800 y algo, que era el peor enero en 15 años, algo así, era una cosa... No era 9, bueno, no sé, a chequear ese dato. Pero el punto es que eso se da por una conjunción de la sequía, pero también porque es lógico que
todos los que operen, sean productores o operen en el mercado externo de granos, estén esperando un próximo dólar soja. Si vos sabés que te van a dar el premio de una devaluación particular para tu cosecha, preferís tenerla guardada y no vender nada y esperar. Sí, ahora yo digo, ¿no? La idea de tener como ministro de Economía alguien que es tan amigo de los sectores poderosos, ¿no es para que negocie con esos sectores poderosos y que negociando. me liquiden dólares la recta? Pero está negociando, ¿no? No. Sí, lo de los beneficios fiscales son todos alivios para... ¿Y dónde está la cosecha? Sí. O sea, ¿dónde está la contrapartida? Volviendo, si te quiere, a Álvarez Agiso, y él decía, el dólar soja 1, bueno, está bien, tenía muchas cosas malas, no sé, nosotros acá lo criticamos mucho también, porque era toda una concesión a este sector, que es más dinámico, etc. Pero él decía, bueno, si lo hacía por única vez, como dijo que lo iba a hacer, está bien. Para salvar de la urgencia vino el bombero, había que hacerlo, porque si no, no llegabas a fin de año porque no habían dólares. Dice, okay, además fue en agosto el primero, ¿no? Claro. O sea, era como recién veníamos saliendo, sí. Habían intentado una medida antes con PES, hubo todo un bardo como siempre entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, pero llegaron a eso. El problema, decía él, es que, bueno, si después diste el dólar soja 2, es inevitable que vas a ver el dólar soja 3, entonces es muy probable... Sí, es cada vez menos eficiente. Claro, es cada vez menos eficiente. Todo el mundo en el campo va a tratar de quedarse con la cosecha, e incluso, esto no sé si lo dijo, esto corre por mi cuenta, está el problema también de que los productores que cosecharon trigo o maíz, sobre todo, que más o menos corren paralelo, digan, yo también quiero un dólar maíz. ¿No? Eso igual se dijo como el dólar Malbec, que no sé qué, que todos iban a pedir dólares, pero no, hay que darle la derecha a Massa en que no lo hizo. No, pero bueno, digo, el maíz forma parte de la estacionalidad de ese periodo, es bastante importante la cosecha de maíz, no se compara, creo, las exportaciones de vino, por ejemplo, con las exportaciones de maíz. Los volúmenes son muy, muy distintos. El problema también es que si se expanden estas devaluaciones particulares para estos sectores, por ejemplo el maíz repercute directamente en la inflación, ¿no? Porque es lo que comen los pollos, por ejemplo. Afecta en los huevos, afecta en toda una canasta de bienes que puede terminar retroalimentando la inflación y hacer todo peor. Entonces, bueno, aparecen estos dos problemas de cara a lo que puede ser y que va a ser eventualmente un dólar soja 3, pero que queda un poco lejos. Entonces, sí. O sea, lo único que nos puede salvar por ahora es esto de los repo, que son terribles porque son préstamos en dólares, o sea, nos bajamos esa bandera. Claro. Es deuda en dólares y encima repo, por ende con tasas de interés más altas porque son préstamos de corto plazo. Claro. Porque la gente está bien. Lo del bono de 100 años suena muy mal, pero en realidad cuando es horrible lo que voy a decir. Finanzas. A ver. Porque cuando el plazo es tan largo, en realidad te beneficia a vos. Suena mal endeudarse a 100 años, pero en realidad, bueno, lo vas a pagar en 100 años. El problema es que fue una tasa de interés altísima igual. Sí, pero digo, como plazo, había gente que estaba solo en contra porque era 100 años. Vivimos en el capitalismo del siglo XXI y el capitalismo del siglo XXI se basa en sobreendeudarse. No solo Argentina, sino todos los países de Occidente. Veremos hasta cuándo dura eso igual. Veremos hasta cuándo dura eso, pero nos hundiremos todos en el mismo barco. Entonces, el problema de este tipo de préstamos es que son de muy corto plazo. Sí, a meses. O sea, a meses. O sea, sería literal para llegar a abril. Y uno deja en garantía, claro. Y sería con no solo las tasas altas por ser de corto plazo, sino porque el riesgo país está en 1900 puntos. Sí. O sea, que son 19% más que la tasa de interés de Estados Unidos. 25%, es increíble. Y uno pone como garantía, o el Banco Central, o los glaciares, Tesoro, debería poner como garantía la misma deuda que ellos están comprando con este anuncio de la recompra de deuda. Sería como que por ahí cerraría el círculo del repo. Aunque... No, y también para volver un poco a esto que no lo dijimos, si se cumple esto de los repos, tendría más sentido el anuncio de recompra de Massa, porque la verdad que hoy en día con la información que tenemos hoy, 1 de febrero, 2 de febrero, no tiene sentido esa recompra de deuda porque fue usar dólares para comprar deuda que no estaba tan barata. Estaba barata, sí. Está baratísima la deuda argentina. Está bien. Tiene que ver con lo que vos decís, el riesgo país está en 1900, bueno. Ayudó a bajar el riesgo país y tal. Ahora, si lo compraste para después pedir más préstamos, tiene más sentido que haberlo comprado ahora cuando te estás quedando sin dólares. No tiene ningún sentido si no hay repo al final del camino.
Sí tiene sentido. ¿Para No quiero qué? defender a Massa porque está bien, el timing es malo y yo creo... Hay una investigación de la Comisión Nacional de Valores para ver quién mi opinión es que era... tuvo información privilegiada. Es que sí, es que esta recompra de los bonos está hecho como una forma de blanquear con el FMI de que ellos estaban interviniendo en el mercado, en el MEP Sí. y en el CCL, que lo hizo Pese, lo hizo Guzmán, lo hizo todo el mundo, desde que hay control de cambios, que lo hacen para tratar de que la brecha cambiaria entre lo oficial y los financieros, que tienen mucho más volumen de operaciones que el Blue, Y son legales. y son legales, claro, y manejan mucha más guita. Lo que hacía el Banco Central es intervenir ahí, o sea, comprar o vender bonos para tratar de bajar el precio del MEP, pero que a partir de la firma del acuerdo con el FMI no se podía hacer más. Eso está escrito en el acuerdo con el fondo. Hay muchas cosas que están escritas. en el acuerdo Lógico, con pero el- nosotros creemos, o yo creo que Vos. que Pese lo siguió haciendo, que seguía Sí, interviniendo. obvio que lo sigue Entonces, haciendo. para blanquearlo ya la intervención venía siendo muy grande, entonces para blanquearlo, para darle un margen político y más legal si se quiere, Massa hace el anuncio de que va a comprar la deuda para intervenir en el mercado del dólar MEP también y tratar de ponerle un techo a la brecha alrededor del 100, pongámosle. Digo, políticamente creo que iba por ese lado. Yo creo que también. No es solo eso, no claro. es solo eso. Sino que al mismo tiempo el Banco Central y el Tesoro tienen, sobre todo el Banco Central y ANSES, tienen bonos de la reestructuración de Guzmán y tienen bastantes bonos, pero también juega un poco esto que es menor, pero que tiene que ver con que ellos tienen muchos bonos bajo legislación argentina y no bajo legislación extranjera, que son los que anunciaron comprar, porque los de legislación extranjera son los que se ponen como garantía porque son más seguros jurídicamente. Para Sí. las repo. Claro, para la banca internacional. O sea que me das la razón de que Obvio, todo esto tiene pero digo que no sentido están si así. hay un préstamo al A final. lo que voy también y es que tenía mucho sentido, por ejemplo, bajo la lógica del desendeudamiento y toda la épica más kirchnerista, si se quiere, por ejemplo, cuando estaba todo este superávit comercial, donde había Claro. meses de 2.000, 3.000 millones de dólares de superávit comercial, es decir, que entraban dólares netos al Banco Central, que se usen esos dólares para recomprar deuda, que estaba en niveles, el riesgo país estaba en 2.500 puntos, es decir, por un bono que valía 100 originalmente, hoy vale 20, en ese momento valía 20, hoy vale 25, 30, podían comprar esos bonos para desprivatizar deuda, ¿no? Sí, Es decir, igual para- eso no tendría, o sea, Néstor cuando hizo eso de comprar o sea, de pagar básicamente, lo hizo con superávits gemelos, o sea, no lo hizo solo con Claro, teniendo claro. dólares, sino también teniendo excesos en las cuentas internas. Sí, sí, sí. No sé si tiene tanto sentido, porque decía, no, bueno, porque como no es lo mismo, o sea, es otra situación, otro yo tampoco sé contexto si estaría macroeconómico. a favor de una medida así, pero digo que forma parte de, si se quiere, No, un o sea, ideario, para mí en el capitalismo del porque- siglo XXI, perdón chicos, pero el problema no es ese. No, El problema no es está estar lejos de endeudado, solucionar siempre un vas a problema. estar endeudado. No, pero incluso digo, en términos estos así financieros, comprar algo que está muy barato también tiene ok, sentido, sí. porque estás comprando algo barato que después se va a valorizar y eso de acá a 5 años en las reservas va a impactar, por ejemplo. Sí. Pero bueno, es muy técnico. El Banco Central hoy no tiene plata para seguir comprando No. cosas. Qué Creemos- poco que duró esa es- medida, ¿qué tiene? 2 semanas, ya quedó re vieja. Sí, pero se sigue haciendo, o sea, están interviniendo igual. Hay días que intervienen más que otros, pero le pusieron un tope de 1.000 millones de dólares, que es muy poco para lo que son los volúmenes financieros. Pero que bueno, también no hay mucha información y en algún momento se va a llegar a ese tope, no se sabe cómo lo van a anunciar ni qué va a pasar. No se sabía pero- si eran 1.000 millones en compra como efectiva o de precio, o sea, como de precio de mercado, Claro. o 1.000 millones de nominal, o sea, del bono. Que sería el total, claro. Que sería No, mucho sí, menos, sí, serían sí, obvio. 300 en total. Sí, pero bueno, es raro. Tiene sentido lo que vos decís, ¿no? De que es raro que el Banco Central esté destinando reservas que hoy faltan. Es Hoy. el problema desde que arrancamos a charlar hasta ahora y seguramente hasta que terminemos. El problema son las reservas y lo van a hacer por algunos meses. Que el Banco Central esté usando reservas para esto, ¿no? Sí. Es raro. Es raro, sí, es no raro, son a menos que no sea para tener más reservas, aunque sea en el corto plazo, hasta abril, hasta la cosecha. Que fue algo que anunció Massa el día que asumió incluso, ¿no? Y que eso es lo que le daría aire para poder llegar a abrir y para mantener esto de que, obviamente, si vos tenés un préstamo que es de corto plazo a una tasa de interés altísima, no estás resolviendo la cuestión. Pero estás manteniendo esto que decíamos antes, ¿no? Este equilibrio inestable. O sea, es la herramienta que te permite llegar a agosto de 2023. Sí.
Sí, el problema es que, bueno, esto, ¿cómo está haciendo, cómo hizo hasta ahora Massa para tratar de controlar el status quo de las reservas, el nivel ese de reservas con el cual se podía seguir, ¿no? Mes a mes, más o menos se podía continuar. Fue frenando las importaciones y dando el dólar soja. Dejamos afuera el dólar soja que ya charlamos, tenemos el problema del freno de las importaciones, hace que eso repercute directamente en el nivel de actividad, que era algo que decía Cande al principio también. La actividad económica, la economía cotidiana está cada vez más desacelerada, ¿no? Y corremos este riesgo de que la economía argentina entre en una recesión, es decir, que se estanque todo un poco más de lo que ya está. Para explicarlo un poco, nuestra industria, o sea, lo que se produce para consumo interno, depende mucho de los insumos importados. De hecho, decían como, bueno, con este nivel de reservas, no sé qué, no va a haber en el 2023 más de 4.000 millones de dólares por mes para mantener las importaciones, o sea, para darle a los importadores, y es un nivel muy bajo, o sea, que ya en sí mismo te limita esa producción nacional. Y entonces empiezan a pasar estas cosas donde los segmentos importados no están abastecidos. Claro. Como hay ciertas cosas que se frenan totalmente. Y por eso la importancia de negociar con Brasil, claro, para ver si podemos financiarnos directamente, bilateralmente con Brasil, a ver si nos entran más insumos por ese lado. Claro, es el financiamiento, hay dos cosas, ¿no? Con Brasil, por un lado el financiamiento del Banco de Lula, Desarrollo. Salvanos. Es decir, que se patearían los pagos de las importaciones, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado, esto de que fue la magia, la moneda única, sur. No, pero la moneda no va a ser una moneda, sino que va a ser solo para intercambios. Claro, que tiene que ver con esto, ¿no? De que el intercambio comercial, es decir, las cosas que se compran y se venden con Brasil, no pasen por el dólar. No pasen, básicamente. Que tampoco tiene tanto sentido que hoy en día pasen por el dólar, como la verdad. Tiene sentido porque en su momento Estados Unidos conquistó el mundo con la globalización y el dólar, ¿no? Fue así. No lo conquistó, Europa lo perdió. Pero hay un proceso de desglobalización que tiene que ver con esto, ¿no? Que se ven incluso en cosas que son más o menos cotidianas como esto, que ahora se está discutiendo en Argentina. No, hace 10 años Estados Unidos no hubiese permitido ni que se hable de una moneda para intercambio comercial latinoamericano. En Asia se está en expansión esto, incluso entre Asia y Europa. Se hace la mayoría de los países con swaps, o sea, directos. El swap funciona para eso. Es como intercambiemos monedas y bueno, es como la cuenta corriente de cada uno, como cuando tenés un amigo y salís todo el tiempo y paga uno para el otro, es lo mismo. Sí. Pero la hegemonía del dólar lleva a que todo el tiempo se replique todo al dólar, todo nos lleva al dólar, pero si hay algo más allá de todas las dificultades y la catástrofe que es hoy la guerra de Rusia y Ucrania, algo que demuestra en términos de economía y finanzas es que, por ejemplo, Rusia puede seguir comerciando, pese a que está bloqueado por Estados Unidos, sigue intercambiando petróleo, gas, etcétera, no con Estados Unidos ni con Europa, pero sí con toda una parte importante del mundo, sin pasar por el dólar y sin pasar por el sistema bancario que domina Estados Unidos. Eso es lo más fuerte. Lo cual es, claro, creo que la dimensión que toma esta ruptura, si se quiere, o pequeña ruptura que hay que ver hasta dónde llega, todavía no la llegamos a dimensionar, creo, en la actualidad, y que se va a ir viendo con los años hacia dónde evoluciona. Y ahí lo importante de que Rusia no estaba endeudado. O sea, en este mundo sobreendeudado, a mí siempre me llamó la atención el bajo nivel de deuda pública que tenía, o sea, de deuda extranjera que tenía en Rusia. Y cuando fue lo de la... Sí, y cuando fue como, esto estaba pensado, chicos. Esto tenía un sentido. Tenía deuda de otros países y mucho oro también, muchos dólares. Muchos recursos, Rusia. O sea, muchos recursos naturales también. Sí, y una política de planificación también que llevó a... Sí, yo me acuerdo quienes pensaban cuando recién empezó la guerra de Rusia y Ucrania y decían esto va a durar 2 semanas, estarán los convencidos como de la pandemia. Chicos, mirá si un país va a invadir a otro y va a decir, no, ¿sabes qué? Flash es mala mía, me voy. O sea, hay gente ahí que se está muriendo, boludo. ¿Cómo va a terminar en 2 semanas? Y sigue escalando, ¿no? O sea, algunas... Sí, a la vez está, o sea, como que sigue contenido en algún punto en términos de frontera, no es que se expande esa frontera, pero sí se viene extendiendo en tiempo y en cómo se reconfigura el mundo en un sentido comercial y financiero también, ¿no? Claro, sí. Que creo que eso es como lo que más impacta en un mundo que, bueno, ya no tiene una hegemonía tan clara de Estados Unidos como tenía antes. Claro, pero por lo pronto en Argentina está este avance con Brasil, pero Massa tiene la camiseta de Estados Unidos puesta, me parece. Entonces, no, creo que... ¿Por qué Lula no se juntó con Cristina? Quiero saber yo.
Bueno, es una buena pregunta. Hay muchas editorialistas que hablaron mucho sobre esto. No sé si la leíste, pero qué aburrido. No, fue una reunión que no fue, qué sé yo. Es todo un símbolo político. Sí, pero bueno, qué sé yo. Bueno, está bien, pero volvamos a la economía. Hay que ver con quién hace el repo, a eso voy. Massa, porque en su momento era con Arabia. Decían que había una entidad financiera de Asia, claro, que había una internacional así como que Estados Unidos, y otra, no me acuerdo dónde era. ¿Puede ser? ¿Medio Oriente? No. Porque está el Fondo Soberano de Qatar, el Fondo Soberano de Arabia Saudita, pero después es probable que, no sé, inventando que se esté negociando con JP Morgan y estas Credit Suisse, todas estas entidades, pero digo que también puede, si es JP Morgan, por ejemplo, que es básicamente Estados Unidos, también tiene un símbolo político de respaldo también, ¿no? Qué sé yo, vamos a ver hacia dónde evoluciona, pero si somos los mejores alumnos del Fondo Monetario, o sea, no solo cumplimos la meta, sobrecumplimos, o sea, nos pidieron 7, nos sacamos 8. ¿Por qué no? ¿Entendés? Como que también yo digo, ¿por qué se sobrecumplió? Porque nadie te pidió tanto. O sea, literal no te pedían tanto. Entonces, ¿por qué? Tiene que haber un porqué. Que bueno, solo porque querés ajustar más. No, nadie quiere ajustar más. Tiene costos políticos ajustar más. O sea, no lo digo en un término moral, lo digo en un término político. Vos podrías haber dado un bono a fin de año para gente que la pasó mal todo el año y decirle, che, cerrá y con una buena cena por lo menos en año nuevo. Y dijiste, no quiero quedar bien con esas millones de personas. Quiero quedar bien con Cristalina Georgieva. Bueno, decime que es porque te va a dar más guita. Porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido económico. ¿Cuántos waivers, cuántos perdones le hizo el Fondo Monetario a Argentina en estas revisiones trimestrales durante todo el año? Muy pocos. Creo que hubo uno de las reservas cuando se fue Guzmán, pero no hubo casi nada. Sí, estaba igual esa acusación de contabilidad creativa. Claro, pero no hubo un waiver, que es un artículo en escrito. No hubo en otros acuerdos con Argentina. Por ejemplo, en los 80 sobre todo, habían waiver, habían 3-4 por revisión. Sí. Era un FMI más duro también, porque la hegemonía de Estados Unidos era más dura. Yo insisto con mi postura de que el FMI está regalado, porque somos su principal acreedor y porque está en un momento geopolítico muy complejo. O sea, no está para andar poniéndole comas a los párrafos. Puede ser, está más entregado, regalado durante la pandemia, ¿no? Por ahí. O sea, más laxo para que ahora está más duro que antes. Claro. Sí. Tú tienes también sus. No es tan lineal, ¿no? Que todo. No, en la pandemia estaba re radicalizado, tipo hay que cobrarle impuestos a los ricos, claro. A mí me pagan o me pagan. Ahora está un poquito más ortodoxo. Sobre todo con esto del gasto, con aceptar que la proyección de Argentina sea del 2%, es fuerte. Es fuerte. Claro, pero a ver, tratando de responder a lo que vos decías de por qué Massa sobrecumple el acuerdo con el fondo, creo que no tiene que ver directamente con lo que pueda llegar a dar o no el FMI, porque el acuerdo ya está cerrado, sino que puede ser, creo yo, por un lado con una señal de Estados Unidos de que está acordando, pero sobre todo una señal al establishment, al círculo rojo, a las finanzas, en términos de que si lo que vino a hacer Massa es a ordenar las cuentas públicas, es decir, hacer un ajuste y a dar estas señales, o sea, lo que decíamos antes, Massa es la pata derecha del frente de todos, de la derecha del frente de todos, es decir, lo más market friendly. Entonces, si el rol de Massa acá es el de ser amigable, como decías, con el campo, de negociar con el establishment, con el círculo rojo, que lo feliciten. Sí, con el campo igual no es que históricamente tiene relación con el establishment empresarial, sí. Con Paolo Roca felicitándolo públicamente, pidió un aplauso para él, el tipo más rico del país. Tiene que ver con todas estas señales hacia los mercados para dar que bajo la teoría dominante de la economía y de las finanzas, de inspirar confianza para que te den plata, ¿no? Entonces, ¿dónde está la plata? Creo que tiene que ver sobre todo con eso, ¿no? Con tratar de hacer plata, las señales fiscales, ¿no? Que llegue la plata, claro, entonces. El problema es como... el problema es que eso no alcanza nunca. No, uno les responde, bueno, no, porque no les habla con el corazón, les habla con el bolsillo y le responden con el corazón. Sí, o sea, el problema es ese, ¿no? Pese a que se sobrecumplió la meta con el FMI, hubo un salto en el dólar blue igual. En los financieros siguieron subiendo igual, luego de que se hayan conocido el sobrecumplimiento de las metas, ¿no? Que muchas veces si uno lee, por ejemplo, los diarios de financieros, más el cronista, por ejemplo, los tipos que se dedican a comprar y vender acciones y esto, y están con la timba,
venían durante los últimos meses del año pasado diciendo el gobierno tiene que dar una señal fiscal, es decir, de recorte del gasto, etc. Bueno, ahí estuvo la señal fiscal, ¿no? Y sin embargo la estabilidad otra vez se está discutiendo. Entonces es el mismo problema en los límites en los cuales se rige esta ortodoxia económica, financiera. Y qué amo. No, es muy desolador entonces, porque ¿dónde está el límite? Claro, siempre se va corriendo el límite cada vez más allá, ¿no? Y también, o sea, el gasto, o sea, nosotros nos reímos y todo porque somos economistas. Hay una materia que es como de reírse de la desgracia en la que vivimos. Pero, digo, si se sobrecumplió con 2,4, iba a ser 2,5 y fue 2,4 el déficit. Tenía que ser 2,5, claro. Tenía que ser 2,5, fue 2,4, o sea, más chico. Este año tiene que ser 1,9 según el programa del fondo. Forchi. Supuestamente se resuelve todo con el gasoducto. Hay que ver si llega. Estamos a poco tiempo de saber si llega o no. ¿Qué iba a ser eso? Y el gasto más licuado del año pasado fue jubilaciones y pensiones. Sí. Lo que más se licuó. Sí. Estuvo o sea, eso, las asignaciones. Que se metió ahí en la maquinita de la inflación. Entonces digo como, bueno, ¿qué? No, es que el problema es este, ¿no? O sea que... Si no licúan por tarifas, por subsidios energéticos, ¿qué van a achicar? ¿Qué recortar? Claro, bueno. Lo que hicieron este año fue recortar, como decía, jubilaciones y pensiones y las asignaciones familiares y las transferencias a las provincias. Que finalmente, en general, eso termina siendo para cubrir el déficit de provincias, pero sin obra pública queda... sí, bueno, de hecho bajó mucho la inversión pública. Claro, la inversión pública nacional, pero también muchas veces las provinciales y las municipales son por transferencias. Es increíble cómo cambió este gobierno igual. O sea, dentro del mismo gobierno, ¿no? Los primeros años con los últimos. O sea, me acuerdo de todas las conferencias de Guzmán diciendo el motor la obra pública, apostamos a eso, claro. Empezamos por abajo para llegar a todo. Es muy duro, chicos. Y el recorte fue fuerte, fue muy fuerte. Pero el punto es esto que vos decías, ¿no? Cómo se va corriendo el eje o el límite de lo posible, cuánto puede llegar a ajustar, sí. Mientras, bueno, se van concesión tras concesión, se llega a este punto y que creo que termina de cerrar, si se quiere, todas estas señales que le da Massa a los mercados por el dólar, pero también por la deuda en pesos, que eventualmente puede ir al dólar. Massa y el gobierno en general, porque también yo no tengo ningún cariño con Sergio Tomás, pero digo, Aracre, asesor de Alberto Fernández, Aracre, ex CEO de Singenta, vos decís como, dale, loco, o sea, no hay ni siquiera simbología, ¿entendés? Como no hay una señal, no hay nada. Yo quiero creer que están guardando todas las cartas para cuando estemos más cerca de las elecciones. ¿Dónde están esas cartas? Digo, que estás regalado, decís, bueno, listo, no me importa, no me reelijan. ¿Sabes qué? Sí, yo defiendo empresarios, no me reelijan. O sea, ¿cuál es a qué proyecto se está apostando? No entiendo eso. Pero lo de Alberto siempre fue así, ¿no? O sea, Alberto, digo como persona, como político, cuando rompió con Cristina Kirchner en su momento, rompió pero por derecha. Este es el también. Alberto que fue elegido por Cristina Kirchner. El que le puso fin al patriarcado. El volvimos mujeres. No, o sea... Yo creo que no, Yo quiero que algún convencido kirchnerista me lo explique, porque estoy segura que hay algo que no estamos teniendo en cuenta y que tiene que ser así. Pero, tiene que haber algo que no estamos teniendo en cuenta, o estamos todos fingiendo un nivel de demencia. O sea, en general, digo, ¿no? Como los círculos así progresistas, cosas, estamos fingiendo demencia. Yo creo que es esto que vos decías y que se refleja con lo que hablábamos hace como media hora, que es el problema de las candidaturas y de lo que va a ser la elección, porque de qué van a militar a Massa, me muero. Máximo Kirchner y la Cámpora va a militar a Massa, que dijo que los iba a meter preso, más allá de eso, del ajuste de ahora, el que estás muy cercano a Estados Unidos, al establishment, a todos los sectores más concentrados del país. Es incluso más allá de lo que fue la elección de Alberto para ser presidente. No, y también 2019, quien sea candidato del otro lado, porque realmente si termina siendo un Larreta, imagínate que es un Larreta Massa. Ahí sí son lo mismo. O sea, como que están así pegados espalda a espalda, claro. Y uno mira para un lado, pero están muy cerca. Son realmente muy cerca. Yo no voy a decir que son lo mismo, pero están al lado. O sea, como que haces 20 y está el otro. Claro, por eso.
sería como una elección recontra el centro, al contrario de esto que cada uno se va polarizando, los halcones, la paloma, que no sé qué, y te imaginás que termina en un... Sería tremendo. Pero es lo que vos dijiste, vos recién dijiste, sería una elección que va muy al centro, pero en realidad no va al centro, es una elección que va a la derecha. Entonces es eso que nos corren todo el tiempo el eje de a ver qué discutimos, con las medidas muy concretas, pero que después se reflejan. Bueno, pero tenés a Pato Bullrich diciendo que hay que llevar al ejército a Santa Fe, ¿entendés? Como que, ¿cómo no te va a correr el eje una mina que dice que hay que sacar el ejército a la calle en Argentina? Bueno, pero eso también creo que... ¿Cómo vas a sacar el ejército a la calle? Es un delirio, o sea, realmente es algo que no se podía decir hace 5 años, porque está mal. Sí, es en términos de principios democráticos, no te digo en términos de Palermo, en términos de la Argentina. Cristina dijo hace un mes que había que llevar de vuelta a la gendarmería a la provincia de Buenos Aires. Estuvo mal. Pero y en términos económicos pasa algo muy similar. Pero no es lo mismo decir el ejército a la calle que gendarmería a un barrio popular. No es lo mismo. Está mal. No es lo mismo. Pero creo que también en términos económicos pasa lo mismo con todas estas medidas regresivas y que no es solamente que la derecha se envalentone y entonces puede pedir o decir cualquier cosa, sino que también forma parte de la responsabilidad de quienes gobernaron estos años en donde rigió mucho esta teoría de que no se puede hacer nada porque si no vamos a estar peor, no se puede hacer nada. No se puede estatizar Vicentín porque si no se va a enojar el campo. Desde Vicentín hubo un verde. Yo quiero vivir la realidad de donde Vicentín salió bien. Es la teoría de Santoro. Quiero que me lleven a ese campo. De la relación de fuerzas. No se puede porque la relación de fuerzas no está dada. No se puede avanzar para controlar nada. Sí, es el derrotismo político. Claro, entonces el derrotismo... estoy leyendo un libro buenísimo y no puedo buscarlo ahora. Y eso del que no se puede, del mal menor, de que correrse todo el tiempo a la derecha... de incluso elegir a los candidatos cada vez más a la derecha, ¿no? Bueno, pero después hay resistencias. Porque obvio, cuando tenés, por ejemplo, en Francia ahora con la reforma jubilatoria, la gente está sacada. La huelga en Gran Bretaña, ¿no? Como tenés después las resistencias de materiales y de no llegar a fin de mes. El tema es que acá todavía esas resistencias las veo únicamente en los movimientos sociales. O sea, bueno, hay huelgas, no digo que no haya huelgas. El año pasado tuvimos el SUDNA, los residentes. Bueno, lo del SUDNA fue re importante y lo del SUDNA al final lo ganaron porque si no eso iba a escalar. La verdad es que re tenía potencialidad de escalar. Claro, tuvieron que ceder. Sí, tuvieron que ceder. No residentes en Cava también. Claro. Pero creo que hubo algunas Pero no hay cacerolazos, ¿viste? Como que yo lo pienso en términos del 2001 y no hay una masividad de piquete cacerola. La lucha es una sola. Pero no estamos en eso. En lo que estamos en estos próximos meses, creo que este escenario que vos decías, por ejemplo, Massa Larreta, o estos escenarios electorales llevan también una potencialidad de la izquierda, de estos sectores más combativos muy grande, ¿no? Que se está viendo incluso en los editorialistas que criticaba hace un rato, de que también muchos de ellos lo dicen, ¿no? Si se da una elección así tan corrida hacia la derecha, deja todo un ámbito, un espacio de acción, de que aparezcan distintas posiciones políticas que ahí aparecen muy invisibilizadas. Y que por eso también Grabois para mí sale a hablar como diciendo, che, yo necesito un candidato que me represente como en términos de generación. Y si no me presento yo. Claro. Y porque queda un campo muy grande. O sea, si termina siendo un Massa, realmente hay mucha gente que dice, no, pará. Sí. No pasa nada, todos los traidores se van con Massa. Tal cual, es así. Lógicamente en el medio falta mucho. No falta tanto para el cierre. Ojalá no nos equivoquemos. Yo deseo profundamente que nos equivoquemos y que veamos este video en unos meses y digamos, ay, qué malos que fuimos. ¿Con la actualidad o con el futuro? Qué pesimistas que éramos. Al final salió todo bien. Yo soy muy optimista igual. Cada vez que hablo con vos creo que yo salgo con fuera de cámara. No, yo soy muy optimista porque veo esto que vos decís, de que hay muchos focos de organización en todo el mundo, de cómo que... Sí, también tenés el caso del Perú, ¿no? O sea, como que sí, hay mucha resistencia y también hay un envalentonamiento de la derecha y de la represión y la represión de esa manifestación en la calle, y también tenés expresiones de manifestaciones populares por derecha, que eso también a mí me da mucho miedo, o sea, como todo el movimiento trumpista y bolsonarista, como es un movimiento popular recontra derecha que se dicen que son enviados por Dios y me da más miedo que The Handmaid's Tale. Sí, no, es que incluso vemos en la mejor democracia del mundo en Estados Unidos, yo cada vez que abro Twitter veo un enfrentamiento entre trumpistas con Black Lives Matter o con Antifa, distintas organizaciones. Bueno, todo el conflicto racista, racial está escalando un montón en Estados Unidos ahora también. Es como algo que no se resuelve, pero ni en Por eso es una cuestión, creo yo, o por lo menos es mi esperanza, de que sobre la base de que todos estos
está cada vez peor, ¿no? En términos económicos, políticos, financieros, no solo en Argentina, sino en el mundo, sobre todo lo que tiene que ver pensábamos que salíamos mejor de la pandemia. Yo soy un idiota. con las desigualdades que se ampliaron, Sí. ¿no? Que uno pensaba lo contrario en los primeros meses de la pandemia. Tenemos que hablar del foro de Davos. No va a ser ahora porque no llegamos, pero tenemos que Salió el hablar informe de de eso. la desigualdad de Piketty también con Piketty. con lo que tiene que ver con el ambiente. No lo leí, vi el título, pero bueno, hay toda Sí. una cantidad de cuestiones que tienen que ver con este ensanchamiento de la desigualdad que lleva a respuestas por derecha y por izquierda. Pero tenemos que cerrar esto. Yo les invito a dejar los temas abajo porque hemos abierto muchas puertas, pero vamos a seguir una vez por semana. Y quién sabe qué formatos nuevos inauguraremos este año. Porque estamos muy manijas, El eso hay año que está lleno de decirlo. posibilidades. Lleno de posibilidades. Y además a nosotros, que somos economistas, cuanto peor las cosas, más trabajo, ¿no? Hay más Lo cosas dices para hacer. sonriendo, cuanto peor las cosas. Lo digo porque sonriendo porque estoy diciendo un chiste. Siempre hay trabajo para los economistas en Argentina porque siempre está todo más o menos mal, ¿no? Gran momento del mundo para estar vivo. Claro. Pero bueno, y nos pueden decir su opinión sobre lo que decía Cande recién, ¿no? Del kirchnerismo y de todo esto. ¿Qué querés que digan? Bueno, no sé. No, Nos dijiste dejan lo que Cande. querramos. Nos Y escuchen a despedimos. Cande todas las mañanas. De 6 a 9 en la metro. Chao, hasta la semana que viene.